Del gráfico del Merval Argentina. Como vemos, si el mínimo de esta semana se respetara y se diera un movimiento contratendencial de la caída que se ha visto, el objetivo primario sería la zona de 1339,42 y el objetivo secundario sería la zona de 1406,38. A pesar de esto, tenemos un 80% de probabilidad de nuevo mínimo, así que hay que tener muchísimo cuidado, ya que lo que se diera, si se diera un rebote de esta zona, sería completamente contratendencial. De hecho, si vemos el gráfico semanal, primero tenemos que hacer una salvedad del conteo que vemos aquí, este 1 y 2 que vemos aquí, y todo el conteo anterior está equivocado, el programa está contando mal. De hecho, desde el pivot de la zona de 1737 que vemos aquí donde está el cursor, esto sería una onda 1 o A, esto sería una onda 2 o B y esto sería onda 3 o C. De hecho, hasta la zona de 1300, es decir, la zona de soporte resistencia de 1300, que en este caso debería haber sido un soporte, no podíamos especular si esto era A, B, C o 1, 2, 3. De hecho, ante el quiebre de la zona de 1300, si bien el soporte 1250 es muy importante para el índice, ahí sí estamos entrando en terreno de una potencial onda 3, ya que se está extendiendo lo suficiente como para considerarla más un movimiento impulsivo que simplemente la onda C de un movimiento contratendencial. De hecho, si la semana pasada hemos visto el mínimo en términos semanales, el objetivo primario en términos semanales de rebote sería 1337,61 como objetivo primario y 1400 como objetivo secundario. De hecho, si estos objetivos se alcanzaran y se confirmara que el mínimo fue la semana pasada y vemos un rebote generalizado de las integrantes del Merval Argentina, incluso en esa situación, ni bien se complete una barra semanal que respete este mínimo, estaríamos ante una potencial búsqueda de una probabilidad de un 75 o un 65% de nuevo mínimo, lo que pondría no solo en riesgo la zona de soporte de 1250, sino que pondría en riesgo la zona de soporte de 1200, ya que ahí se podría dar como un objetivo muy probable de, si se da un rebote en esta etapa, de buscar en esa zona el mínimo de este movimiento de impulso bajista. Este es el gráfico del Merval para comparar con el gráfico del Merval Argentina del que hablamos recién. Como vemos, el conteo también está equivocado en este caso y lo que tenemos es que esto es una onda A o 1, esta es una onda 2 o B y esto es una onda 3 o C. Pero como vemos, las proporciones entre lo que sería el primer impulso y el que sería el segundo impulso, este que vemos aquí, que sería C o 3, están fuera de foco. De hecho, esto se da porque tenemos el fuerte soporte de 2000 en esta zona, que se trató de quebrar en los 2 días últimos de la semana pasada, pero logró resistir la presión de la baja. De hecho, si el mínimo lo vimos el viernes, es decir, si en los próximos días no se genera un nuevo mínimo, hay una posibilidad importante de buscar una zona de 2044 con 2045 como zona de rebote primario y un objetivo secundario en la zona de 2081, que es mucho más improbable. De hecho, la semana pasada se generó el día 2 de julio una señal de venta que se confirmó el día siguiente, y de hecho, si la semana que viene quebráramos en forma decisiva el soporte de 2000, habilitaríamos una búsqueda de la zona de 1950 o incluso 1900 para que las proporciones de este comportamiento, incluso si es solamente un movimiento contratendencial, se vuelvan más lógicas. De hecho, si vemos el gráfico semanal, el gráfico está muchísimo más complicado, como habíamos mencionado en una ocasión anterior, dado que desde 2350 aproximadamente hasta 1800, es decir, unos 500 puntos, había sido este comportamiento, y habíamos tenido esto, que era un comportamiento contratendencial. Si se produjera una búsqueda de 500 puntos de baja desde el pivote de 2250, estaríamos hablando de objetivos en la zona de bajo de 1800 puntos. Pero de todos modos tenemos que tener cuidado, ya que si bien hay un 3% de probabilidad de nuevo mínimo, esta probabilidad se basa en un conteo completamente erróneo por parte del programa. De hecho, si se quebrara la zona de soporte de 2000, se iría a buscar rápidamente la zona de 1900. Todavía es temprano para prever eso, porque si en los próximos días el soporte de 2000, aunque sea en el corto plazo, se mantiene como un soporte importante, iríamos a buscar los objetivos antes mencionados.